Buenos días, Tamara, buenos días. Buenos días, Nelson. Me demoré porque no se me cargaba el WhatsApp en la computadora. Me tocó mandarme el enlace internamente. Ah, vea usted, qué cosas, ¿no? Sí, Así ocurre con sí, estas tecnologías. Bueno, lo importante es que estamos ya para conversar, Tamara, sí. sobre el país, sobre la política. Te quiero consultar algo. ¿Cómo te resulta? Porque sigue, igual tú haces opinión en otros lados, en otras páginas, estás muy pendiente. Te quiero preguntar un tema personal. ¿En algún punto de tu actividad te cansas? ¿Te cansa? ¿Te cansa? Porque me pasa. Te pregunto es para ver si el hecho del trabajo mismo te cansa en algún punto. No digo que te fastidie, sino que te canse un poco esto de pensar, de hablar, de estar pendiente de las cosas. ¿No quisieras algún rato decir, bueno, se me van a la casa de la gabardina todito? Tamara. Difícil, difícil amando y queriendo a la patria, porque creo que esa es la diferencia. Mira, en medio de estas crisis es cuando más pendiente estoy. Te voy a dar el ejemplo. Esta mañana me desperté y lo primero que pensé fue qué habrá pasado después del apagón, ¿no? ¿Cómo estará la gente? ¿Qué habrá sucedido? Yo creo que en los momentos, estar lejos, en los momentos de crisis, de dolor, es cuando más, al menos a las personas que nos interesa, es cuando más nos importa y más atentas estamos, ¿no? Pero yo te voy a ser honesta, a mí me cansa muchas veces es el machismo, Okay. es como muchos panas a los que les he O sea, dedicado ¿te horas de cansa eso? conversación. Sí, me Ok. canso, o sea, digo, pucha loco, ya hablamos de esto, ya me lo aceptaste y ahora sí lo sigues ignorando o no te importa, te lo pasas por la gabardina. Chuta, entonces digo, cansa, ¿no? A ver, espera, Cansa. espera, déjame entenderte un poquito. ¿Te cansa en el sentido de que, por ejemplo, ya hablas del tema, lo discuten, uno se apropia de eso, uno dice es verdad y vuelven a caer en el mismo error? Eso. Sí. Ya, y ahí es cuando dices, chútica, ya esta vaina ya no se puede, ya no se puede con este. ¿Qué ¿Y ahí más cómo te quieres? sientes? Ese rato como que me da frustración, ese momento me da frustración y después entiendo todo el contexto y todos los desafíos que puedan estar teniendo las personas allá y se me pasa. Y de verdad que se me pasa porque claro, si tienes que estar lidiando, por ejemplo, con la falta de interés, con todo lo que se ha ignorado detrás de esta historia escandalosa que está alrededor del mundo sonando, de esta señora francesa que fue violada por 10 años por desconocidos, claro, a mí me estremece pensar que ni siquiera se enteran de eso en el Ecuador, no les interesa hablar, topar el tema, y claro, después pienso y digo, pucha, pues ni siquiera tienen agua para bañarse, no tienen agua para, Claro, hay para, para el día problemas, a día, ajá, no hay luz, básicos. y No, se me pasa, tienes razón. y Pero se me ¿sabes qué, pasa. Tamara? A ver, tienes toda la razón. Yo escuché y creo que es importante hacerme a culpa porque uno ve y también termina siendo como que pase la Next, hoja. Sí, sí, yo vi, next. algo vi y no me enfrasco. ¿Sabes por qué? Primero por lo que tú dices, que me encuentro con problemas acá en la ciudad, en el país, en el pueblo, en la gente. Y segundo porque lamentablemente, Tamara, este medio, este internet, este YouTube, esta cosa, no es libre. No somos Ujú. libres. Yo estoy condicionado. Yo no puedo hablar de niños, yo no puedo hablar de cosas que pasen con niños, yo no puedo hablar de violaciones, yo no puedo hablar de peor de otras cosas, yo no puedo hablar de eso. Yo no puedo hablar de crónica. A ver, puedo hablar, pero que corro el riesgo de que me sancionen, me corten, y este es mi trabajo. Entonces, Claro, indirectamente todos no somos libres. Creo que al final no somos, nadie es libre. Solo decimos no. que somos libres, pero es una fantasía. Yo no soy libre. Yo estoy acá ejerciendo una aparente libertad de expresión, porque de hecho yo hasta a la gente le digo, por favor, compórtese, porque si, y esto viene por el sistema de YouTube, si alguien dice maricón, por ejemplo, y eso ya que me estoy excediendo, el YouTube te corta, te corta. Ajá. Entonces no somos libres. Y es loco eso, ¿no? Pero hay que tener responsabilidad. Yo creo que la libertad también se vuelve un privilegio, ¿no? Porque, claro, tú dices libertad para qué, para decir, para opinar, pero sobre la base de qué limitaciones o con qué intenciones vas a opinar. Entonces, por ejemplo, si tienes que informar a la gente, como tu canal que informa todos los días, esta mañana te estaba escuchando, me moría de la risa de lo que le remedabas al.
al Jantopi y hacías todo tu lectura del video. Yo pasaba muerta a la risa y además de procesar esa información que a veces es dolorosa, que La te cara de frustra, cagón que que te da puso. rabia. Es que puso cara de cagón, perdón, la cara de cagón. La cara de cagón lo puso. Yo me moría de la risa, decía, que eso es Nelson, no te vas, te informas y por más dura, o sea, te indignas, pero también un rato ya te ríes de cosas porque hay que reírse, ¿no? Sí, yo no sé qué Entonces hacer ya. esa libertad se vuelve un privilegio además porque yo siempre digo, yo puedo cuestionar, opinar, decir las cosas porque ni mi trabajo, ni mi sobrevivencia, ni mi profesión, ni mi activismo depende de lo que callo o de lo que digo. Entonces, yo sí puedo cuestionar cosas públicamente, además lo hago públicamente como lo puedo hacer internamente, porque yo no dependo de eso para vivir, para comer, por mi Ah, ok, trabajo. perfecto. Claro, sí, está bien, está bien. Entonces, esa libertad mía que viene con una responsabilidad además del tipo de crítica que hago, también se vuelve un privilegio, porque no es lo mismo que yo tenga que depender de callar o de decir cosas para no perder mi trabajo, o para que no se resienta conmigo el jefe, o para que no me miren mal, para que no me hagan a un lado. Y sí, y yo tengo esa libertad, pero estoy consciente del por qué tengo esa libertad. A mí Claro. no me falta la electricidad, a mí no me falta la luz, a mí no me falta el trabajo, a mí no me Ustedes falta el son internet. privilegiados, joder. Eso es un privilegio. Entonces, Ustedes son claro, el momento en privilegiados. que yo me enojo y digo, ay, ¿cómo? Y después digo, hago el clic y digo, estoy hablando, estoy mirando o juzgando desde mis privilegios, que no es la realidad del país donde la gente ni siquiera sale con el teléfono a la calle porque tiene miedo que le roben el teléfono o que terminen también en un asunto o un momento de mucha violencia. Entonces, ahí se me pasa totalmente y ahí digo, a darle otra vez. Tienes un fan, siempre escribe, pero lo siento mucho que a veces no le cojo el mensaje porque si eres tan fan, tienes que mandar un super chat, hermano, no seas Sí, chiro. sí. Mira, Aunque Juan, sea de 50 sí, centavos, pues por Juan favor. Rodas te manda un saludo y siempre te envía saludos, pero como no manda super chat, lo ignoro. Entonces yo lo ignoro, no, mentira, mentira. Ahorita le leí, te manda un saludo, que por favor te salude. Sabes que yo un poquito viendo la frustración que tú decías que tienes sobre el tema del machismo. Pero te cuento una cosa, Tamara, no es un tema que ustedes, hablando del tema feminista, haya sido en vano. Yo creo que el trabajo de la gota en el cántaro, poco a poco da resultados. Yo estoy siguiendo mucho a una banda que se llama Morat, una banda, me gusta mucho, colombiana, que la está pegando bien, es una banda de jóvenes de 30 años, tienen 10 años tocando, y ellos en una entrevista les preguntan sobre las bandas, y qué piensan de las bandas. Y alguien le pregunta por qué no hay bandas mujeres. Y Ajá. ellos dicen, y uno de los chicos, ya te digo, 30 años, por ahí está, buscará la entrevista, son algunas. Él dice que sí, que le da mucha pena que no existan bandas, pero no bandas de mujeres bailando, no, bandas de mujeres tocando la batería y todo eso, como los hombres. Ajá, ajá. Dice que no hay y le da mucha pena, y esto también forma parte de que tienen muchas barreras, muchas más barreras que nosotros. Y ellos dicen, las mujeres tienen la situación más difícil que nosotros. Y él dice, ¿cuántas veces usted nos ha criticado? Y le dice al periodista, cómo nos vestimos, o si estamos gordos, o si nos pintamos el pelo. A ustedes no les importa cómo venimos, solo venimos. Ujú, Pero las mujeres ujú. tienen toda una serie de barreras para eso. Y mira, lo dijo el chico de la banda, o sea, eso quiere decir que incluso están conscientes de eso, ¿no? Entonces, es un asunto que no es que ustedes han trabajado en banda. Ay, qué bueno saber. ¿Ves que se me pasa? Claro, yo escucho, Y porque un como saludo a sigo los esta amigos. banda, digo, y es cierto, no hay bandas mujeres. Sí, y como no hay presidentas mujeres, como antes no había asambleístas mujeres, como no hay opinólogas mujeres en el mismo espacio, cantidad o presencia como lo han sido históricamente los hombres. Hablan, por ejemplo, el ejercicio del periodismo, de la política o de la economía necesariamente y únicamente desde una visión y una voz masculina o masculinizada, porque históricamente han sido los hombres los que han ocupado esos espacios de atención, de información, hasta de sabiduría. Entonces, cuando viene una Claro. mujer, siempre digo, con capacidad, con conocimiento, con inteligencia, entonces lo único que queremos nosotras es llamar la atención.
No Claro. queremos entrar al debate, aportar, sino llamar la atención. Y seguramente no tenemos un hombre que nos calme y que nos haga felices en casa y por eso somos exageradas y andamos ahí haciendo todo el tiempo cualquier Berrinche. presencia mediática para llamar la atención. Guiño, guiño. Sí, 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 no, totalmente. Pero bueno, ahí va el agua, la gota al cántaro, y creo que eso es lo más importante, la persistencia, el mensaje, que aun cuando se tergiverse en muchos aspectos, termina siendo positivo y termina siendo bueno. Hablemos un poquito entonces de lo que está pasando con el Ecuador, de los apagones, y del presidente y del ministro Wong, porque se ha vuelto el protagonista, mi gordis. Mi gordo, yo sí te puedo decir gordo porque de gordo a gordo no hay resentimiento. Entonces mi gordo salió bravo, pues mi gordo dice ¡Bravísimo! que él no va a permitir que nadie venga, ningún idiota, porque ya cree que prende su iPhone, se cree experto en electricidad. ¿Cómo ves esta actitud del ministro, Tamara? Yo ayer me burlaba porque decía, vamos a comer mejor wonton soup. Wonton. Ton es lengua en inglés. Ok. Wonton. Y el La otro. lengua de ton. Vamos a comer sopa de la lengua de ton, porque, perdón, vamos a comer la sopa de la lengua de Wong. Ya. Wonton soup. Sí, sopa. porque, porque ese tipo habla mucho y su Claro. lengua se le va nomás, ¿no? Se le va y además se cree el dueño de la verdad y el que puede mandar a callar a cualquiera, ¿no? Ujú. Y él me recuerda mucho a Michelena, me recuerda mucho A a Roldán, no. Roldán, Roldán. a Juan Sebastián Roldán, a Oye, ¿sí te das Michelena, cuenta que, que la Palencia se parece a la Romo? ajá, Se y parece. además sí, con una necesidad hasta de transformarse el rostro, Sí, el otro día la vi maquillada igualita. y lo digo de una forma bastante crítica, pese a que yo creo que las mujeres pueden hacer con su rostro, con su cuerpo, con sus boobies, lo que les venga en regalada gana. Pero ahí viene un poco esa demanda a la que tú decías, ¿no? Que ya les lleva inclusive a un extremo que te cuestiona, porque, claro, tener unas cejas así o tener un rostro transformado de lo que tú eras, ¿qué te lleva a transformarte así, verdad? Porque, bueno, una dices, o estoy gordita o se me están cayendo la papada, qué sé yo, pero Claro, una tiene amor propio y dices, bueno, esto es el paso de los años, las canas, normal. esta soy yo y me amo, pero llegar a esta demanda de transformarte para poder ejercer ese poder, y a eso voy, para poder ejercer ese poder, para poder validarte y gritar y estar presente o ignorar tus responsabilidades de ese poder, es porque tienes que ser pequeñito de alma y no lo hablo de tamaño de cuerpo y corporalidad, pero también hablo de tamaño de cuerpo y corporalidad porque cuando eres chiquito tienes que gritar más duro para que te escuchen. Y eventualmente, para hacer el símil, cuando nos dicen que las mujeres gritamos y nos volvemos histéricas, porque tenemos que gritar y volvernos histéricas para que nos escuchen. Algo así pasa con los hombres chiquitos que tienen que gritar y ser o creerse dueños de la verdad. Pasa por el señor Won, pasa por un periodista muy reconocido también, y pasa también por quienes tuvieron un poder en ese momento y gritaban, hicieron eso, Carlos Michelena y Juan Sebastián Roldán, que de hecho es más de estatura, es mucho más pequeño que yo. Lo sé porque me lo encontré con él en el aeropuerto cuando viajé a Quito. Él también regresaba al Ecuador y cuando le confronté se fue. Entonces, ves a estos hombres que llegan a tener un miligramo de poder y se descontrolan y además pierden todo el conocimiento y toda la racionalidad, conceptualización del por qué están ahí y del por qué tienen ese poder y para qué tienen ese poder. Porque el señor Won no tiene ese poder para mandar a callar a la prensa. Tiene y debe ejercer ese poder para servir Claro, al país, al claro. Ecuador y para rendir las cuentas que todo el mundo, periodistas, por ciudadanía legítimamente podemos hacerle al señor Won. Entonces, si el señor Won piensa que tiene toda la razón, mejor yo me como un wonton soup y me como la lengua del señor Won en una sopa porque es que no me sirve de nada sus gritos ni su información. Claro. Solamente devela, sí, esta inferioridad que se agranda con el poder que llegan a tener. Claro, y más que todo porque no hay resultados, ¿no? Porque a la final tú dices, ok, sí, tuvo razón, pero no. Salió diciendo la semana pasada, no van a haber cortes.
Y los Es un feministas, mantenimiento y ahora sí hay los... O sea, te una das falla cuenta cómo humana, nos digamos. mienten en la cara. Una falla humana, el primer corte. Luego ahora sí Ah, programado cierto. y ahora sí la próxima semana. No, la realidad es que el país va a entrar en una etapa oscura bastante jodida. Ahora, ¿cuánto le afecta esto a Noboa? Porque yo vengo escuchando mucha gente preocupada que dice, Nelson, Noboa va a ser fraude, Noboa va a ser fraude, se va a quedar y es terrible para el país que este señor se quede 4 años más. Uy, sí. Sí. ¿Crees tú que la gente realmente reaccione o somos culpables también de esta memoria tan corta que tenemos y ya para las elecciones nos olvidamos? Nos olvidamos y además compramos la retórica y el relato que nos venden en ese entonces, ¿no? En ese momento. Entonces, seguramente va a llegar y se va a establecer con mayor fuerza el relato y la historia de que los apagones es culpa de Correa. Y es culpa de Correa porque hizo todo mal con las hidroeléctricas. Y Ajá. es culpa de Glass, que por cierto está preso, cuyos derechos humanos están siendo violados por donde lo veas y ni siquiera admiten que se haga una visita de una delegación internacional para asegurar sus derechos humanos. Eso te dice Ya mucho. es el Pero colmo es también, culpa ¿no? de ellos que no, es culpa de ellos y del estiaje además, que yo veía ayer en redes, hay personas que lo dijeron. Gente que estudia, que hace ciencia de estudio del cambio climático y del clima, y lo habían anunciado. Sí, sí, sí. Se me escapó después el trino de alguien que hace 8 meses dijo, cuidado el estiaje de Topic lo este dijo año. también. Sí, o sea, se puede enfrentar un estiaje y no hicieron nada, ni siquiera para mantener o garantizar toda la infraestructura que nos dé electricidad, porque yo decía ahora, no les importa, o sea, de verdad, Nelson, no les importa el país, que Daniel Noboa se vaya del Ecuador sin dar una rueda de prensa, sin dar la Así cara, se sin poner fue. el cuerpo porque es un Mañana se cobarde va. y se vaya del país cuando el país está viviendo los días más oscuros de la última historia reciente, lo digo literal, literalmente y prácticamente por la falta de electricidad y por todo lo que estamos viviendo. Y el tipo desaparece y se va a los Estados Unidos, a su Sí. casa, a su país, seguramente a hacer también los viajes y a disfrutar de esta burbujita en la que él vive. Pero si él logra meter Kushki, plata, relato para hacer creer a la gente que el estiaje, que los cortes de electricidad es culpa de Correa. Y además, no sé si tú viste, ayer estuvo circulando este spot del gobierno donde básicamente decían que solucionaba el problema eléctrico. ¿Puedes creer cómo nos mienten? Ujú, Y hay gente que compra eso. Y ujú. otra cosa que quiero decirte, aprovechando el espacio, Nelson, el caso Secom. Yo ayer estaba viendo lo del caso Secom, que fue la audiencia el día de ayer donde ya la fiscalía retiró, o sea, la fiscalía dio esa apelación a la anulación de lo que se había sentenciado a las personas involucradas en el caso Secom, incluido Fernando Alvarado, Carlos Bravo y entre otras personas. Justo ayer, es que coincidencias en Pascuales, justo ayer que iniciaba el apagón nacional, revivieron algo que es por todo, por donde lo veas, es manipulado, es malicioso, Ujú. y nos olvidamos hacernos las preguntas. ¿Quién estuvo en la Contraloría? ¿Quién manejó la Contraloría cuando se dieron esos informes de responsabilidad penal en el caso de la SECOM? Y 4 años después, reviven la audiencia y ayer sacan, todos los medios empezaron a sacar Claro, la eso fue titular. noticia de la... Y es Ujú. horrible que la gente diga, nos quitan la luz, no tengo agua, no tengo seguridad. Ah, pero los correístas están Claro, pagando. esa es la dicotomía, ese es el tema. Ese es el Terrible, comodín. terrible. Sí. Oye, pero les funciona, ¿verdad? Para cierta gente. Sí, La pregunta les es, funciona hasta en sentido grado de la gente que está todavía en esta dicotomía, porque la mayoría de no, es personas, que hay gente yo creo idiota, que Tamara, de verdad que hay gente bruta. Yo, de verdad sí, que hay gente, yo he escuchado y me da una lástima, gente pendeja, perdón la expresión, pero hay gente que de verdad está convencida de que Rafael Correa tiene un túnel desde Bélgica a Almazar y que él solito llega como loco con y se está baldes. llevando el agua. No, en serio, de verdad, no, sí. Y se convencen y es Correa y ahí están los... De verdad que no, no podría yo vivir así. No, no, y es gente también que está aspirando revivir sus odios por algún tipo de complejo, por un complejo de ¿Y inferioridad, que pero por tienes que qué? proyectar eso. Me gustaría eso. A ver, ¿por qué?
Yo una vez le dije a un profesor, súper inteligente, de hecho lo admiraba mucho, hasta este punto, hasta ese punto, que yo había publicado algo de la noticia, ¿no? Y él respondió con mucho odio. Y yo decía, pero ¿por qué una persona inteligente cae? Yo decía, ¿será que le quitó una novia? ¿Será que Correa intervino en algún tema específico de él? ¿Será que Correa le puso el pie? ¿Por qué eso? Ahora sí, desarrollame eso porque de verdad que me interesa. Porque Correa es más guapo y más popular que él, ¿sí? La gente que tiene complejos de inferioridad llegan a proyectar todo ese odio y todo ese complejo de inferioridad hacia, hacia otras personas, minimizándolas para poder sentirse superiores. Ok. Entonces, si tú tienes, eso pasa mucho en el machismo, ¿sí? Yeah. Los hombres tienen que minimizar a las mujeres, infantilizarnos, ridiculizarnos, para no aceptar que efectivamente las mujeres somos personas, tenemos derechos, somos seres humanos y que potencialmente hay mujeres más inteligentes que un hombre, ¿no? Sí, seguramente Entonces sí. tienen que mandar a callar, gritar más duro, ser más macho, vilipendiar. Lo mismo pasa en la interacción con personas que tú ves que son superiores a ti. ¿Sí? Entonces, si tú, yo creo, por ejemplo, Juan Sebastián Roldán, Michelena, el mismo Won Tong Suk, y todas estas personas tienen un complejo de inferioridad que quisieron y anhelaron tener la popularidad de Rafael Correa, la presencia de Rafael Correa, el porte de Rafael Correa, la aceptación de Rafael Correa, la sabiduría de Rafael Correa, y como no son y no van a poder, lo que tienen que hacer es minimizarlo, ¿sí? Claro. Minimizarlo y tratar Ladrón, de sentirse superiores, corrupto. utilizando el poder que tienen para minimizarlo. ¿Cómo minimizas a alguien así? Persiguiéndole el lofer, Claro. corrupto, sentenciado, ladrón y todo lo que se inventan de Rafael Correa. Y jamás van a verse el pupo, señor Wonton Sup. No se vea solamente la lengua, veas el pupo. Veas el pupo, las entrañas, la parte de usted interna y sepa qué capacidad tiene o no para ostentar ese poder y ejercer ese poder de ministro. ¿Qué amor tiene usted por el país para no mentirle, para decirle la verdad, para no mandar a callar a periodistas, sino enfrentarse a los cuestionamientos que legítimamente la ciudadanía, los y las mujeres periodistas tienen que hacer? Ujú. No puede porque la cobardía y la incapacidad, pero eso sí, minimizan. Entonces, yo creo que mucho de esto tienen muchas personas y la gente que me escucha. Todas las personas, todos, absolutamente todas tenemos ese tipo de personas en nuestras familias. En nuestras familias que son capaces de dejarnos de hablar, de Sí, a minimizarnos, veces hasta se de pelean. inventarse cosas para sentirse superiores. Y cuando tú, en el dolor, en el golpe, en la mentira, en toda la blasfemia que dicen, a ti te duele y te llega, ¿cómo es posible que mi tía y mi prima digan esto de mí? Ah, pero un ratito. Yo sí sé por qué, porque yo soy libre y ellas no. Entonces, ahí empiezas a darte cuenta de lo que tú eres y lo que tú tienes y el por qué la otra persona está tratando de minimizarte, insultándote, inventándose cosas, repitiendo ridiculeces que no tienen ni siquiera sentido común ni estructura lógica, pero las repiten porque Sí. eso les ayuda a sentirse mejor y ojalá un poquito superiores a quienes están atacando o a quienes están también confrontando porque se dan cuenta que a la final, son menos lo que las otras personas son y por eso tienen que... Y sabes de- también qué creo yo, que a veces lo toman como un estatus social, porque como sí, Rafael Correa está más vinculado al tema socialista, progresista, y nos vinculan como que somos de clase pobre, ¿verdad? Que es un error, es un error. Pero como tienen esa conciencia, yo he visto amigos, comediantes, que se le cargan a este grupo o a este sector político porque, como tú dices, se sienten superiores. Entonces le ujú, atacan, le hacen una broma, un chiste que está bien, yo no estoy en contra de eso. Pero el chiste, la broma, va por el sentido de yo soy superior y somos nosotros de esta oligarquía, que es una palabra muy bucarán, de esta oligarquía, que somos nosotros los guapos y este es el feo, ¿no? Yo lo siento así, yo lo siento así. y además, fíjate en esto, cuando nos critican, a mí me han criticado la marca de mis chaquetas, la marca de mis zapatos, la marca de mis gafas, le criticaron a Luisa, la bicicleta, el casco, o sea, y van y se fijan en eso, porque ¿cómo es posible que una mujer feminista que es de izquierdas sea, que crean, y además te estigmatizan, el comunismo, no sé qué cosas más
¿cómo es posible que yo tenga los recursos para comprarme una ropa, una chaqueta de marca que pertenece únicamente a los del estatus de dinero? Porque, o sea, Claro. yo, una feminista, una izquierdosa, no puede comprarse una chaqueta de esa marca porque esa marca les pertenece solamente a ellos. Pero, y cuidado, la señora que trabaja en tu casa y te ayuda con las labores, a quien tú le debes pagar todo el 13º, las vacaciones, cuidado, ella tenga los recursos para comprarle esa chaqueta de esa marca a su Claro, hijo, o un porque entonces iPhone. ya no, o sea, te das cuenta el clasismo no No, solamente es sí, una cuestión siempre, de clases y de género, pero el siempre. clasismo también y el racismo que existe también en nuestro país en contra de las personas negras, las indígenas, las montubias, etcétera, etcétera. Cuando esa diversidad, esa riqueza es lo más poderoso que tenemos como país y lo que nos hace ser lo que somos en esa fortaleza Mm. y en esa diversidad, pero no. Lo mejor es ser lo que tú decías, de la oligarquía y como ser Daniel Noboa y el club de Daniel Noboa, porque ellos son los únicos que pueden, y además Lavinia Balbonesi, porque son los Lo únicos peor que es que ni siquiera pueden. van a poder llegar ahí, por eso es que les dicen florindos, que es lo más triste, o sea, ni siquiera vas a poder, esa proyección que tienes, que está chévere, perfecto, pero ni siquiera vas a poder llegar ahí, entonces es bastante ridículo. En todo caso, Tamara, así es la realidad que vivimos y ojalá que la gente tenga la valentía y la sabiduría de tomar una decisión correcta, se someterá uno a lo que diga la mayoría. Yo creo fielmente que no va a ganar Novoa. Y si gana, pues me darán en la boca y aceptaré, nada más, tocará Sí, aceptar sí. y ya, y seguir adelante, pero creo que estoy convencido de que la gente va a reaccionar, y no porque voten por la izquierda, sino porque no voten por Novoa, voten por el que les dé la gana, y por el que haga la mejor campaña, y por el que no entre en el conflicto. Tamara, sus palabras para despedirnos. Nelson, ¿tú te presentas este fin de semana? Te cuento que sí, vamos a ver qué pasa. Ya, por la electricidad, ¿no? A, Sí, a las personas, solamente decirles que lo que se está viviendo en el Ecuador no es normal. Y no está bien aceptar algo así. Es la realidad del país, pero no tenemos por qué seguir aceptando algo así. Y en momentos de oscuridad, creo yo que la colectividad es necesaria para reflexionar y darnos cuenta que no sirve de nada que una familia esté bien, que una familia no pague los impuestos y los intereses de esos impuestos al país mientras se va de viaje, a Norteamérica y el resto del país esté pasando lo que está pasando con los costos y los impactos económicos que esto significa para la vida de las personas, con todos los electrodomésticos en la costa que tienen también las los carnes, helados, los hielos, los comida negocios. congelada, nos están arrebatando hasta la posibilidad de vivir con dignidad, con esperanza. Y yo creo que eso nos tiene que llevar a reflexionar profundamente en qué es lo que estamos haciendo para permitir que el gobierno nos odie de esta forma, porque esto no es que no nos importe, sino que nos odie como pueblo de esta forma para no hacer absolutamente nada y llevarse las glorias, los insultos y el poder a sus casas, porque es lo único que les hace sentir mejor a estas personas. Esa es la reflexión, ese es el mensaje, Nelson. A ti un abrazo fuerte, suerte con los cortes de electricidad y que no Sí. afecte tampoco tu trabajo, ¿no? Gracias. Nos vemos, Tamara. Chau, chau. Un abrazo fuerte. Chao.